Oigan, carajo. ¿Se comieron la fuerza con el desayuno o qué? Se mueven como si hubieran almorzado gusanos cocidos. ¿Acaso quieren que los dé de baja a todos hoy mismo? El viento helado que descendía de las cumbres de los Andes, en el distrito de Sicuani, en las alturas de Cusco, abofeteaba sin piedad las mejillas de los reclutas. Pero más cortante que ese viento gélido era la voz del mayor Pedro Vargas, el oficial de operaciones, que gritaba a pleno pulmón desde una tarima, con un altavoz en la mano. Campo de entrenamiento de la Tercera Brigada de Montaña del Ejército del Perú. Aquello era un pandemonio peor que el mismo infierno. Los instructores, con sus característicos sombreros rojos, empujaban a los soldados hacia el lodo con ferocidad, mientras el mayor Vargas, observando la escena, sostenía en su mano no una vara de mando, sino el hueso grasiento de una costilla de cerdo frita. El suelo del campo de entrenamiento se había convertido en un pantano pegajoso por la lluvia de la noche anterior y el sudor de los soldados. De las bocas de los hombres, que repetían una y otra vez el ejercicio número 8, torsión de cuerpo completo, brotaban gemidos de agonía. El caos era total. Un soldado vomitaba, otro rodaba por el suelo sujetándose una pierna acalambrada, y sobre todos ellos, los gritos despiadados de los instructores se mezclaban en un estruendo que nublaba la mente. Sin embargo, en un rincón de ese infierno, existía un mundo completamente diferente dentro de la carpa del puesto de mando. El olor que se filtraba por las rendijas no era de sudor, sino el aroma apetitoso del chicharrón recién hecho y el tufo agrio de la chicha de jora. El mayor Pedro Vargas estaba sentado con las piernas cruzadas, usando la mesa de operaciones como si fuera un reposapiés. A su lado, 2 capitanes y un sargento lo atendían como si fuera un rey, llenándole el vaso una y otra vez. Mi mayor, esta promoción de reclutas es un desastre. Creo que necesitamos apretarlos un poco más para que se les quite lo blando, dijo el comandante de la compañía de apoyo al combate, con una sonrisa servil, mientras le servía más chicha al mayor Vargas en su vaso vacío. El mayor soltó una risita ahogada, limpiándose los labios grasientos. Así son los mocosos de ahora, ¿qué se le va a hacer? Con sus celulares y tanta tontería, tienen la cabeza podrida. Creen que el ejército es un campamento de Boy Scouts, escupió con desdén. Oye, mira a esos del tercer pelotón. Son un desastre. Dile a un instructor que los haga meter la cabeza en ese charco de lodo. A la orden, mi mayor, respondió el capitán, tomando su radio para transmitir la orden, un acto que bordeaba la tortura. Mientras tanto, Vargas masticaba un gran trozo de chicharrón y soltaba un eructo de satisfacción. Mientras ellos convertían el sufrimiento de los soldados en el aperitivo de su festín, una vieja camioneta militar Toyota se detuvo en la entrada del campo de entrenamiento. La puerta se abrió y un par de botas de combate pisaron el suelo fangoso. El agua lodosa salpicó las botas, matando el brillo del betún, pero la pisada fue firme y pesada. Quien bajó del vehículo era una oficial con el rango de alférez del Ejército del Perú, recién salida de la escuela. Su rostro pálido se asomaba bajo un gorro de combate que casi le cubría los ojos, y su uniforme de campaña le quedaba algo holgado. A primera vista, parecía una mujer de aspecto frágil. Sin embargo, su mirada era más fría y afilada que el viento cortante de la puna. Su nombre era Isabela Rojas. Edad, 39 años. La general de división más joven en la historia del Ejército del Perú y quien, en 3 días, asumiría el mando de esta misma brigada. Un arma humana que en sus días en las Fuerzas Especiales del Ejército, donde la apodaban la Víbora, había liderado innumerables operaciones antiterroristas. La razón por la que se había quitado las 2 estrellas de sus hombros para ponerse la insignia de un solo diamante de alférez y aparecer aquí era una sola: esta unidad está podrida. Y no voy a creer en nada hasta que no lo vea con mis propios ojos. Isabela Rojas se lo repitió en silencio mientras se ajustaba el uniforme. La información que su red de inteligencia había recopilado sobre la Tercera Brigada era desoladora. Las denuncias por abuso eran constantes, y los accidentes por la falta de disciplina de los oficiales se acumulaban. Sin embargo, los informes que llegaban a sus superiores siempre estaban plagados de frases falsas como sin novedad o preparación para el combate óptima. Había elegido este peligroso engaño para ver desde el nivel más bajo cómo trataban a los que pronto serían sus hombres. Cuando entró al campo de entrenamiento, el soldado de guardia en la entrada, visiblemente sorprendido, le hizo un saludo militar. «Presente, mi alférez. ¿En qué puedo servirle?» El soldado estaba atónito ante la aparición de una oficial mujer tan joven y sola. Nunca antes había visto a un oficial llegar al campo de entrenamiento sin un ayudante y con el equipo de campaña completo.
Isabela le devolvió el saludo con cierta torpeza y recitó la identidad falsa que había preparado. Soy la alférez Isabel Reyes, recién transferida a la compañía de comando. Se me ha ordenado observar y participar en el entrenamiento. ¿Dónde se encuentra el oficial de operaciones? Su voz era baja pero clara. El guardia, titubeando, señaló con el dedo la carpa del puesto de mando. Está allí, en la carpa central, mi alférez. Pero creo que ahora no está de muy buen humor. Entendido. Gracias, soldado. Isabela se dirigió hacia la carpa. Con cada paso, la escena desoladora del entrenamiento se hacía más nítida. Los labios de los soldados, que se revolcaban en charcos de agua helada en pleno diciembre andino, estaban morados por el frío. Sus uniformes, empapados y rasgados, ya no cumplían su función, y el terror se reflejaba en los rostros de quienes cruzaban una soga suspendida en el aire sin ninguna medida de seguridad. Según el reglamento, ya deberían estar en un descanso, pero los instructores no dejaban de tocar sus silbatos. Al acercarse a la carpa, el hedor a alcohol le golpeó la nariz. El ceño de Isabela se frunció ligeramente. Sintió más náuseas en ese momento que en sus días en las fuerzas especiales, cuando pasaba noches enteras acechando en territorio enemigo. Respiró hondo una vez y levantó la lona de la carpa. Presente. Con su permiso. Alférez Isabel Reyes, presentándose para el entrenamiento de combate a partir de esta fecha. El ambiente dentro de la carpa se congeló al instante. Las manos de los capitanes que levantaban sus vasos de chicha se detuvieron en el aire, y la mirada del mayor Pedro Vargas, que masticaba una costilla, se clavó en Isabela. Sin siquiera tragarse la comida, la examinó de arriba abajo con una mirada pegajosa e insolente, como un comerciante regateando en un mercado de pueblo. ¿Y esto qué es? Ah, Isabel Reyes, así que tú eres la nueva alférez que iba a llegar, dijo Vargas, recostado perezosamente en su silla, mientras se hurgaba los dientes con un palillo. Su actitud era arrogante y despectiva, ni siquiera se dignó a devolverle el saludo. Afirmativo, mi mayor. Me presento siguiendo el protocolo de entrenamiento, respondió Isabela, manteniendo la posición de firmes. Sus ojos escaneaban con precisión el desaliñado uniforme de Vargas y las botellas de pisco esparcidas sobre la mesa. Vargas soltó una risa burlona. Oigan, capitanes, ¿escucharon eso? Dice, protocolo de entrenamiento. Señorita, esto no es la escuela. ¿Y qué hace una mujer en un entrenamiento de combate? Las chicas como tú le hacen un favor a la patria sentadas en una oficina, sirviendo café. ¿Entendido? Ante las palabras de Vargas, los oficiales a su alrededor soltaron risitas burlonas. Era un comentario abiertamente sexista y un acto de insubordinación, pero Isabela no cambió su expresión. Por dentro, un impulso de volcar la mesa y romperle las articulaciones a Vargas la consumía, pero lo contuvo apretando los puños. Aún no era el momento. Para un soldado no hay distinción de género, mi mayor. Recibiré el mismo entrenamiento que los demás. La respuesta firme de Isabela hizo que el rostro de Vargas se contrajera en una mueca de fastidio. Agitó la mano con desdén. Ah, mira cómo responde, la niña. Se cree muy valiente. Bueno, inténtalo si quieres. Pero si luego vienes llorando y pidiendo que te manden a casa, te juro que no habrá compasión. Vargas se levantó y se acercó a Isabela con paso lento y pesado. El olor a alcohol era abrumador. Le dio unas palmaditas en el hombro y le susurró al oído con una voz baja y lasciva. Ese uniforme te queda un poco grande. No te hace justicia. Ya veré si luego te ayudo a corregir tu postura personalmente. Un cuerpo flexible es clave para aguantar bien el entrenamiento, ¿sabes? Era una insinuación sexual inconfundible. La mirada de Isabela se volvió gélida. Por un instante, el aura asesina que solo emergía en sus días en las fuerzas especiales, justo antes de degollar a un enemigo, la envolvió por completo. Pero Vargas, borracho, no percibió esa amenaza y continuó con su sonrisa despreciable. Tomaré nota, mi mayor. Lo tendré registrado. ¿Registrado? ¿Qué vas a escribir, un diario? Ja. Oye, vete para allá, al lado del ejercicio número 8, el búho nocturno, y ponte a rodar en el lodo ahora mismo. Ante el grito de Vargas, Isabela se dio la vuelta y salió de la carpa. Tan pronto como estuvo afuera, el viento frío le despejó la cabeza acalorada. Verificó la pequeña grabadora que llevaba oculta en su bolsillo. La luz roja parpadeaba con claridad.
Lo recogeré todo, hasta la última sílaba, pensó. Cada una de tus sucias palabras se convertirá en la soga que te apriete el cuello. Isabela caminó directamente hacia el lodazal. Los soldados la miraban de reojo. Nunca habían visto a un oficial, y menos a una mujer, revolcarse en el barro junto a ellos. Oye, búho nocturno número 88. ¿Creíste que por ser oficial te ibas a salvar? Cabeza al suelo. Le gritó un instructor de gorro rojo. En realidad, los instructores también parecían incómodos. Darle una orden de castigo a un oficial era una situación delicada, pero con el mayor Vargas observando, no tenían otra opción. Sin decir una palabra, Isabela hundió la cabeza en el agua fangosa. El lodo frío le entró por la nariz y la boca, pero no se movió. A su lado, un soldado jadeaba con dificultad. En su placa de identificación, cubierta de barro, se leía el nombre Sargento Mateo Quispe. Con la cabeza aún en el suelo, le habló en voz baja a Isabela. «¿Mi alférez, está usted bien? Tómelo con calma. Ese loco digo, el mayor, está borracho y fuera de sí. Si se esfuerza demasiado, se va a lastimar». Isabela giró ligeramente la cabeza para mirarlo. Era un sargento de rostro juvenil. Tenía los labios partidos y sangrando, pero en sus ojos había preocupación por la nueva alférez. Isabela esbozó una leve sonrisa en medio del lodo. «Estoy bien. Soy un soldado. Si ustedes lo hacen, yo también. Pero, con todo respeto, usted es mujer. Ese hombre la tratará peor solo por eso». Hace un rato le dijo al teniente de mi pelotón. «Oye, número 88, 89. Dejen de hablar. Al suelo, de frente». De espaldas, el silbato del instructor interrumpió la conversación. Isabela y el sargento Quispe volvieron a rodar sobre el fango helado. Pasó una hora, luego 2. La intensidad del entrenamiento se volvió inhumana. El mayor Vargas salió de la carpa, se sentó en una silla y los observó como si estuviera viendo una pelea de perros. «Oye, alférez. Tienes el trasero muy arriba. Así nunca vas a poder tener hijos. Bájalo más». El insulto de Vargas resonó por todo el campo a través del altavoz. Los rostros de los soldados se contrajeron de rabia. Incluso para ellos, esas palabras eran difíciles de escuchar. Pero Isabela obedeció en silencio. Su uniforme ya estaba rasgado y cubierto de una costra de barro que ocultaba su forma original. Las palmas de sus manos estaban despellejadas y sangraban, y un dolor agudo le subía desde las rodillas. Sin embargo, su postura no vaciló. Su condición física podría haber disminuido desde sus días en servicio activo, pero su fuerza mental seguía siendo la de una líder de élite de las fuerzas especiales. Al atardecer, cuando las sombras de las montañas comenzaron a alargarse, se concedió un breve descanso. Los soldados se desplomaron en el suelo, respirando con dificultad. Isabela se apoyó en un poste de madera para recuperar el aliento. En ese momento, el sargento Quispe se le acercó y le ofreció su cantimplora. «Tome, mi alférez. Si no bebe algo, se va a deshidratar». Isabela aceptó el agua que le ofrecía el sargento. Era agua tibia con sabor a tierra, pero le supo a miel. «Gracias, sargento Quispe». «Una pregunta, ¿el mayor Vargas siempre es así?», preguntó en voz baja. Quispe miró a su alrededor con cautela y luego suspiró profundamente. «Ni se lo imagina, mi alférez. Si solo fuera así durante el entrenamiento de combate, sería una suerte. Normalmente es peor. Se burla de los permisos de los soldados, y en las reuniones he visto cómo abofetea a los suboficiales en fila. El mes pasado, casi provoca un accidente porque le pateó el casco a su conductor con las botas militares en plena marcha, solo porque el chico cabeceó del sueño». La mirada de Isabela se volvió gélida. La situación era mucho peor de lo que había imaginado. Esto iba más allá de la falta de disciplina, eran actos criminales. ¿Y los comandantes de compañía o el comandante del batallón no informan de esto? Los comandantes de compañía no tienen poder, mi alférez. El mayor los intimida con su antigüedad y anda diciendo por ahí que es muy amigo del coronel de la brigada, así que nadie se atreve a enfrentarlo. Y nosotros, los soldados bueno, solo esperamos el día de nuestra baja, viviendo como si estuviéramos muertos». Las palabras de Quispe estaban cargadas de una profunda resignación. Estos jóvenes, que dedicaban su juventud a defender al Perú, estaban siendo destrozados no por el enemigo, sino por la corrupción de sus propios mandos.
Isabela sintió un peso doloroso en el pecho. Le devolvió la cantimplora y le apretó firmemente el hombro. Resiste un poco más. Pronto todo va a cambiar. ¿Si el que va a cambiar, mi alférez? Todo. Hasta el viento va a cambiar. Apenas terminó de hablar Isabela, el grito de Vargas volvió a resonar. Oye, Reyes. Ven aquí. Tengo los hombros algo tensos. Ven a darme un masaje. Es parte de tu deber como alférez cuidar el bienestar de tu superior. Los ojos de Isabela, mientras miraba hacia la carpa, brillaron con una luz azulada y fría. Se levantó. El polvo de barro seco cayó de su uniforme. Voy, dijo secamente y caminó hacia el mayor Vargas. Sus pasos ya no eran los de una alférez novata e insegura. Eran los pasos sigilosos y amenazantes de una fiera antes de lanzarse sobre su presa. El sargento Mateo Quispe, al verla alejarse, sintió un escalofrío inexplicable. El viento, de verdad, estaba cambiando. En medio del gélido viento de la puna, una llama ardiente comenzaba a avivarse. Isabela entró en la carpa. Vargas estaba tumbado en un catre de campaña, con los botones de la camisa desabrochados. ¡Ay, qué dolor de cuerpo! Oye, ¿qué haces ahí parada? Ven rápido y masajéame aquí. Vamos a ver qué tal tienes las manos. Isabela se acercó lentamente y se detuvo justo a la altura de su cabeza. Lo miró desde arriba y abrió la boca. Mayor Pedro Vargas, ¿esta orden es una instrucción legítima relacionada con el cumplimiento de una misión de combate? ¿Qué? ¿Estás loca, maldita sea? Si te digo que lo hagas, lo haces. ¿Acaso quieres que arruine tu carrera? Para mí, darte de baja es pan comido. Vargas se levantó de un salto e intentó agarrar a Isabela por el cuello. En ese instante, la mano de Isabela se movió como un relámpago. Con un sonido seco, la muñeca de Vargas fue interceptada en el aire. ¡Ah! Mi mano. ¿Qué? Suéltame. Vargas gritó, pero la fuerza del agarre de Isabela era inimaginable. Ella le apretó la muñeca como si fuera a triturársela y dijo en voz baja, quitarme el uniforme está más allá de tu capacidad, mayor. Pero te aseguro que el tuyo, yo misma me encargaré de hacerlo trizas. Puedes esperarlo con ansias. Tú, esto es insubordinación. Policía militar. Llamen a la policía militar. Isabela soltó su mano bruscamente. Vargas perdió el equilibrio y cayó de forma patética sobre el catre. Isabela lo miró con desprecio, se dio la vuelta y salió de la carpa sin mirar atrás. Ten cuidado esta noche, mayor. Nos vemos en 3 días. Sus últimas palabras se perdieron en el viento de la noche, pero la fría advertencia resonó en los oídos de Vargas. Furioso, Vargas agarró una botella de pisco y la estrelló contra el suelo. Esa maldita loca. Ya verá. Mañana, en la pista de obstáculos, la dejaré medio muerta. Pero Vargas no tenía ni la más remota idea de que la persona con la que se había metido estaba a punto de convertirse en la comandante en la cima de la gigantesca organización que era la Tercera Brigada de Montaña. Y que en 3 días, el lugar donde estaría no sería la tribuna de honor del patio de armas, sino el borde de un abismo infernal. Al caer la noche, un silencio profundo envolvió el campo de entrenamiento. Los soldados, agotados, dormían, pero Isabela no. Dentro de su tienda, sacó una pequeña libreta y comenzó a escribir densamente en ella. No eran simples notas. Era el plan quirúrgico para extirpar los tumores cancerosos que carcomían la brigada. La estrella de la unidad, desde el lugar más bajo, había terminado de prepararse para arder con la máxima intensidad en la oscuridad de la noche. A las 5:30 de la mañana, el sol de invierno en los Andes es perezoso. Cuando los alrededores aún estaban sumidos en una oscuridad profunda, el toque de Diana resonó agudo en los oídos. El aire dentro de las tiendas era tan frío que se formaba escarcha. Los soldados se levantaron con gemidos y quejidos. El dolor muscular les recorría el cuerpo como si hubieran recibido una paliza, pero no había tiempo para demoras. Todos sabían instintivamente que el más mínimo retraso desataría un infierno peor que el de ayer. Isabela dobló su manta y se calzó las botas. Tenía los pies tan hinchados que atarse los cordones era una tortura, pero sus manos no vacilaron. Salió de la tienda y respiró profundamente el aire helado del amanecer. Un olor a tierra húmeda mezclado con una tensión palpable. Era similar al olor del campo de batalla.
Una espesa niebla cubría el patio de armas. El aliento blanco salía de las bocas de los soldados formados para el recuento. En la tribuna, el mayor Pedro Vargas, el mismo que había organizado la fiesta de alcohol la noche anterior, estaba de pie con los ojos inyectados en sangre. Ya fuera por la resaca o por la rabia, su expresión era aún más feroz que el día anterior. Se metió unas bolsas de calor en los bolsillos y observó con desprecio a los soldados que temblaban de frío. Atención. Verifiquen que ningún cobarde se haya escapado durante la noche. Una vez que el oficial de servicio terminó de pasar lista, Vargas tomó el micrófono. Ayer vi su patético entrenamiento y fue un espectáculo lamentable. Especialmente ver a un supuesto oficial arrastrándose frente a los soldados, me revolvió el estómago. Hoy, prepárense. A los que tengan la moral podrida, yo mismo me encargaré de reformarlos. Su mirada se clavó directamente en Isabela, que estaba al final de la primera fila. Isabela miró al frente sin pestañear. La comisura de los labios de Vargas se curvó en una sonrisa maliciosa. La tarea de esta mañana es la pista de obstáculos de montaña. El que se rinda, hoy no come. En marcha. La pista de obstáculos de montaña del campo de entrenamiento de la brigada era famosa por su brutalidad. Acantilados escarpados conectados por cuerdas precarias. Aunque había equipos de seguridad, un mal paso significaba chocar contra las rocas y romperse los huesos. El primer obstáculo era el paso de la soga. Había que cruzar un barranco de 20 metros colgado de una sola cuerda. Los soldados, aterrorizados, se pusieron los arneses. Entre los insultos y las prisas de los instructores, el mayor Vargas señaló a Isabela con su vara. Oye, Alférez Reyes. Usted hará la demostración. Ordenarle a una recluta, y encima a una mujer recién llegada, que hiciera la demostración en lugar de un instructor era un claro acto de acoso. Los soldados murmuraron entre ellos. Pero Isabela avanzó en silencio. A la orden. Con manos expertas, enganchó el mosquetón a la cuerda. La forma en que sus manos enguantadas agarraron la soga no era la de una novata. Listos. Fuera. Con la orden del instructor, Isabela se lanzó al vacío. ¡Zas! Mientras que un soldado normal se habría balanceado para mantener el equilibrio o habría reducido la velocidad por el miedo, Isabela era diferente. Su cuerpo, como si fuera uno con la cuerda, se deslizó manteniendo una línea perfectamente horizontal. Los músculos de sus piernas se tensaron, manteniendo un equilibrio impecable. El instinto forjado en sus días en las fuerzas especiales, con incontables descensos en rappel desde helicópteros y saltos a gran altitud, no se había oxidado a pesar de los años. En un abrir y cerrar de ojos, aterrizó en el punto de llegada, a 20 metros de distancia. Incluso su aterrizaje fue limpio y sin un solo movimiento innecesario. Un murmullo de admiración surgió entre los soldados. Incluso los instructores parecían sorprendidos. Pero la cara del mayor Vargas se arrugó como un chicle masticado. La imagen que le esperaba era la de una alférez gritando colgada de la cuerda o luchando torpemente. Oye, Reyes. Regresa, gritó Vargas por el altavoz. Isabela, que recuperaba el aliento en el punto de llegada, lo miró. ¿Quién te dijo que fueras tan rápido? Esto es un entrenamiento de combate, no un circo. Tu técnica es pésima. Odio a la gente que ignora los fundamentos y solo busca atajos. Vuelve a cruzar, ahora mismo. Era una excusa absurda. Volver por la misma cuerda era físicamente mucho más agotador. Los soldados miraron a Vargas con rabia, pero a él no le importó. Isabela volvió a agarrar la cuerda. Su mirada se volvió gélida. Cumpliendo la orden. Comenzó a moverse hacia atrás, tirando de la cuerda solo con la fuerza de sus brazos. El dolor de desafiar la gravedad le aplastaba los hombros, pero aguantó mordiéndose el labio. Gotas de sudor caían de su barbilla hacia el profundo barranco. Cuando regresó al punto de partida, Vargas se acercó y le dio unos golpecitos en el casco. ¿Cansada, eh? Por eso te digo, ¿qué hace una mujer sufriendo aquí? Si me lo pides de rodillas ahora mismo, te eximiré del resto. O puedes llamarme, papi, si quieres. Los instructores cercanos se giraron, fingiendo no haber oído. Isabela, jadeando, levantó la vista hacia Vargas. El sudor le pegaba el pelo a la frente, pero su mirada ardía. Para un soldado no hay papis. Solo hay superiores y subordinados. Por favor, deme la siguiente orden.
Tú de verdad. Justo cuando Vargas levantaba la mano, un fuerte ruido y un grito vinieron de atrás. ¡Ayuda! La cuerda se soltó. Un soldado que se preparaba para descender por la tercera línea había resbalado, y el mosquetón de seguridad se había aflojado, dejándolo colgado boca abajo. Con la cabeza hacia abajo y solo los tobillos enganchados a la cuerda, estaba en una situación desesperada. El soldado, aterrorizado, se agitaba, y el movimiento lo hacía deslizarse rápidamente por la cuerda. Estaba a punto de estrellarse de cabeza contra la pared de roca al final del recorrido. Agárrenlo. ¿Qué hacen ahí abajo? Vargas, en pánico, solo gritaba. Los instructores estaban demasiado lejos para intervenir. Fue entonces cuando Isabela salió disparada. Abran paso. Sin dudarlo, se lanzó hacia el borde del acantilado. Sin equipo de seguridad, a cuerpo limpio. Extendió la mano hacia la cuerda por la que se deslizaba el soldado. ¡Zas! Su mano atrapó la cuerda en el aire. El humo salió de sus guantes por la fricción, y un dolor abrasador le recorrió la palma, pero no la soltó. Con la otra mano, se aferró a una raíz de árbol justo antes de caer al precipicio. El soldado colgaba al final de la cuerda tensa, y todo su peso era sostenido por el brazo de Isabela. ¡Arg! Un gemido ahogado escapó de los labios de Isabela. El dolor en la articulación de su hombro era insoportable, como si se fuera a dislocar. Pero hizo un esfuerzo sobrehumano para empezar a subir al soldado. Mantén la calma. Mírame la mano. Mírame a los ojos, soldado. El soldado colgado, en pánico, era el sargento Mateo Quispe. Con el rostro cubierto de lágrimas, miró a Isabela. Mi alférez humano. No importa. No te vas a morir. Haz fuerza. Sube. Isabela gritó mientras tiraba de la cuerda. La fuerza sobrehumana de sus días en las fuerzas especiales, cuando cargaba a sus compañeros heridos, se manifestó en ese momento. Los instructores llegaron tarde y ayudaron a tirar de la cuerda. Finalmente, el sargento Quispe fue arrastrado a la cima del acantilado. Solo entonces Isabela soltó la cuerda. Sus guantes estaban destrozados, y la sangre brotaba de sus palmas. ¿Estás bien? No te has hecho daño. Los soldados rodearon a Quispe. Isabela, respirando con dificultad, se dejó caer al suelo. En ese momento, el mayor Vargas se acercó a grandes zancadas. Su rostro no mostraba alivio, sino una furia descontrolada. El hecho de que un accidente casi ocurriera en su área de control, y que lo resolviera la alférez a la que despreciaba, había herido su orgullo. Oye, Reyes. ¿Estás loca? ¿Quién te dio permiso para actuar por tu cuenta? ¿Viniste aquí a jugar a la heroína? Vargas agarró a Isabela por el cuello y la levantó. Es una violación de las normas de seguridad. Si te hubieras lastimado, yo habría sido sancionado. ¿Tienes cerebro o no? Era el colmo del descaro. La mirada de los soldados se llenó de una ira asesina. Un superior que insultaba a quien acababa de salvar una vida. Esto no era el ejército, era una banda de matones. El sargento Quispe, incapaz de contener su indignación, intentó intervenir, pero Isabela lo detuvo con una mirada. Ocultando su mano ensangrentada detrás de la espalda, Isabela miró fijamente a Vargas. Era una situación de emergencia, mi mayor. Ninguna norma de seguridad está por encima de la vida de un soldado. Te dije que no me respondieras. Ambos se quedan sin almuerzo hoy. Y prepárense para correr con todo el equipo durante el entrenamiento de la tarde. Les voy a sacar esa estupidez de la cabeza a golpes. Vargas escupió y se dio la vuelta. Se acabó el espectáculo. Todos a sus puestos. Muévanse. Los soldados, apretando los puños, se dispersaron. La ira pesaba sobre el campo de entrenamiento. El sargento Quispe no podía levantar la cabeza por la culpa. Lo siento, mi alférez. Todo fue por mi culpa. Isabela le dio una palmada en el hombro con su mano herida. Levanta la cabeza, sargento Quispe. Estás vivo, y eso es lo que importa. Uno puede sobrevivir sin comer, pero un ejército muere si pierde a sus compañeros. Su voz era serena, pero el peso de sus palabras era como el de una montaña. Quispe, secándose las lágrimas, asintió. Esta nueva alférez era diferente. Diferente a cualquier otro oficial que hubiera conocido. La tarde fue aún más dura.
Tal como ordenó Vargas, Isabela y Quispe corrieron alrededor del patio de armas con el equipo de combate completo. Mientras los demás soldados realizaban la pista de obstáculos, ellos dos corrieron sin parar. Sentían que los muslos les iban a estallar y el aliento se les agotaba, pero Isabela no se detuvo. Y como ella no se detenía, Quispe tampoco podía. Las huellas de sus botas se marcaron profundamente en el suelo de tierra del patio. Al ver esa escena, algo comenzó a agitarse en el corazón de los demás soldados. Era respeto, y al mismo tiempo, una rabia ardiente contra la injusticia. Al anochecer, a la hora de la cena, los platos de ambos estaban vacíos, tal como Vargas había ordenado. El olor a comida de la cocina inundaba el aire, pero ellos tuvieron que permanecer en un rincón del comedor. Fue entonces cuando sucedió. Varios de los soldados que estaban comiendo guardaron disimuladamente galletas de soda y huevos duros en sus bolsillos. Al pasar por la zona de devolución de bandejas, los dejaban caer discretamente a los pies de Isabela y Quispe, o se los ponían en la mano al pasar rozándolos. Coma, mi alférez. Sin que lo vean. Fuerza, mi alférez. Los susurros de los soldados. Isabela miró el huevo duro y tibio que tenía en la mano. La cáscara estaba rota y hecha un desastre, pero brillaba más que cualquier joya del mundo. Sintió una punzada en el pecho. A pesar de la corrupción de los mandos, la camaradería entre los soldados seguía viva. Eso era lo que ella debía proteger. Isabela compartió las galletas con Quispe y le susurró, come. Mañana será aún más difícil. ¿Usted está bien, mi alférez? ¿No debería ir a la enfermería a que le curen la mano? Una herida como esta es una medalla. ¿Y mañana? Isabela se interrumpió. Para el día siguiente estaban programados el entrenamiento en la cámara de gas, conocido como la flor del curso de combate, y una marcha de montaña de 40 kilómetros. Y al final de esa marcha, les esperaba la ceremonia de investidura. Esa noche, Isabela no fue a la enfermería. En su tienda, se vendó la mano con una simple venda. La herida le palpitaba, pero ese dolor la hacía sentirse más alerta. Sacó su libreta. Mayor Pedro Vargas, negligencia en la seguridad, traspaso de responsabilidad a un subordinado, castigo abusivo y restricción de alimentos. Un cargo más se añadía a la lista. Apretó el bolígrafo con fuerza. Desde fuera de la tienda, aún se oían las voces de Vargas y los otros oficiales en su fiesta. ¿Viste cómo se agarró a esa cuerda? Es una perra terca. Mañana en la cámara de gas le sacaremos hasta la última lágrima y los mocos. ¿Qué tal si le cambiamos el filtro de la máscara por uno defectuoso? Jiji. La conversación llegó claramente a los oídos de Isabela. Volvió a comprobar el botón de grabación de su micrograbadora. Todas las pruebas se estaban acumulando. Sí, rían todo lo que quieran. No pasará mucho tiempo antes de que esas risas se conviertan en gritos. Isabela reorganizó su mochila. Planeaba añadir más peso del habitual para la marcha del día siguiente. Para poder ayudar a Quispe si se cansaba, y para llevarse a sí misma al límite y recuperar por completo sus instintos de sus mejores años. En la oscuridad, sus ojos brillaban con una luz fría. El viento nocturno de los Andes azotaba la tienda, pero la determinación del tigre agazapado en su interior no vaciló. La verdadera tormenta que estaba a punto de desatarse sobre la tercera brigada de montaña apenas había comenzado. Isabela cerró los ojos por un momento. En su sueño, llevaba una boina con 2 estrellas plateadas. Bajo la luz de esas estrellas, Pedro Vargas estaba de rodillas, suplicando por su vida. Ese momento no estaba lejos. Solo faltaba un día. Un solo día. Tercer día del entrenamiento de combate. El cielo de la Sierra de Cusco estaba cubierto de nubes grises. El tiempo era sombrío, como si fuera a nevar en cualquier momento. Los rostros de los soldados estaban ensombrecidos por una profunda preocupación. Hoy tocaba el entrenamiento en la cámara de gas, conocido como la flor del curso, pero que en realidad era un infierno, seguido de la marcha de regreso. Frente a la cámara de gas, el aire picaba. Los instructores revisaban las máscaras antigas y preparaban las cápsulas de gas lacrimógeno. El mayor Vargas, sin siquiera una mascarilla, observaba desde lejos, junto a un vehículo de mando, bebiendo café. Bien, el plato fuerte del día. No saldrán hasta que canten el himno del ejército completo. Y a los que intenten hacerse los listos, se les quitará el filtro y tendrán que aguantar la respiración un minuto más. ¿Entendido?, gritó el instructor.
Sí, señor, respondieron los soldados a coro. Isabela, con la máscara antigás K1 en la cintura, se puso en la fila. A su lado, el sargento Quispe temblaba ligeramente, producto de la tensión. Mi alférez, vi al mayor darle instrucciones a un instructor. Seguro que le han hecho algo a su máscara. ¿Quiere que la cambiemos por la mía?, susurró Quispe con preocupación. Isabela negó con la cabeza. No te preocupes. Yo me encargo de mi equipo. Ya había notado al revisar la máscara que la válvula de escape estaba ligeramente dañada, una trampa para que el gas se filtrara. Pero para ella, que en sus días en las fuerzas especiales había soportado entrenamientos con gases neurotóxicos reales, el gas lacrimógeno era algo que podía superar con fuerza mental. La puerta se abrió e Isabela y los soldados entraron a la cámara. Tan pronto como la puerta se cerró, un humo blanquecino nubló la vista. Al inhalar, un dolor abrasador les quemó los pulmones. Los soldados tosían y se revolcaban en el suelo. Mocos y lágrimas se mezclaban en una escena caótica. Quitar filtros. Canten el himno, ordenó el instructor. A regañadientes, los soldados desenroscaron los filtros. El dolor de respirar el gas puro hizo que estallaran gritos de ayuda. En ese momento, a través de la ventana de cristal, apareció el rostro del mayor Vargas. Se reía a carcajadas mientras señalaba a Isabela, disfrutando de su sufrimiento como un demonio. Isabela, con el filtro quitado, se mantuvo en posición de firmes, mirando fijamente a Vargas a través de la ventana. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero no derramaba lágrimas. El gas le quemaba las fosas nasales, pero controlaba su respiración al máximo, tragándose el dolor. Cuando Quispe, a su lado, empezó a tener arcadas y a punto de desmayarse, Isabela lo sujetó firmemente por el cuello del uniforme. No te rindas. Si te caes aquí, ese desgraciado gana. Resiste. La imagen de Isabela resistiendo prácticamente a cara descubierta dejó atónitos incluso a los instructores. Una persona normal se habría asfixiado y salido corriendo. La expresión de Vargas se fue agriando. La mujer que debía estar sufriendo y suplicando estaba resistiendo con una tenacidad feroz, y eso le quitaba toda la diversión. Oye, déjenlos ahí dentro más tiempo. No abran la puerta, gritó por la radio. Pero el instructor, considerando que era demasiado peligroso según las normas de seguridad, abrió la puerta. Todos fuera. Los soldados salieron corriendo, cubiertos de vómito y saliva. Todos se tiraron al suelo, pegando la nariz a la tierra para respirar aire fresco. Pero Isabela salió caminando sin tambalearse y se lavó los ojos y la nariz con agua de su cantimplora. Su rostro estaba enrojecido, pero su expresión seguía siendo glacial. Escupió hacia donde estaba Vargas. Era para expulsar los restos de gas de su boca, pero el gesto fue una clara provocación. Por la tarde, comenzó la última prueba, una marcha de montaña de 40 kilómetros. El camino en la sierra era empinado y traicionero. Para colmo, tal como se pronosticaba, empezó a nevar. La llovizna se convirtió rápidamente en una tormenta de nieve que dificultaba la visibilidad. La columna de soldados con su equipo completo se extendía como una serpiente. Isabela caminaba en la retaguardia, animando a los que se quedaban atrás. Su mochila pesaba mucho más que los 20 kilogramos reglamentarios, ya que también llevaba las botas de repuesto y la cantimplora de Quispe. Mi alférez. Lo siento. Debería llevarlo yo, dijo Quispe. Ahorra el aliento. Controla tu respiración. Si dejas de sentir los pies, avísame de inmediato, respondió Isabela, caminando sin apartar la vista del frente. En ese momento, la luz de unos faros los iluminó desde atrás. Era la camioneta de mando del mayor Vargas. Desde el interior del vehículo, con la calefacción a tope, Vargas bajó un poco la ventanilla. Estaba comiendo fideos instantáneos de un vaso. El vapor caliente se elevaba en el aire frío. Vaya, vaya, nuestra alférez Reyes camina bien. ¡Qué terca es! Pero, ¿qué crees? Esto apenas empieza. Sabes que después de esta colina viene el verdadero infierno, ¿verdad? Vargas sorbía los fideos ruidosamente, provocándolos. Para los soldados que caminaban bajo la tormenta de nieve, el olor a sopa caliente era una tortura. ¿Quieres que te lleve? Piénsalo si te sientas a mi lado y me sirves un trago. Ja, ja. La broma de mal gusto de Vargas hizo que incluso el conductor se sintiera incómodo. Isabela, en lugar de responder,
Apretó con más fuerza las correas de su mochila. Siga su camino. El humo de su escape es repugnante. Maldita sea. Oye, conductor, reduce la velocidad. Ve despacio y salpícales nieve. La camioneta empezó a avanzar a la misma velocidad que los soldados. Las ruedas levantaban lodo y nieve, manchando sus uniformes. Pero nadie podía protestar. Simplemente seguían caminando en silencio. A las 10 de la noche, la temperatura bajó a menos 15 grados. El frío cortante penetraba en los uniformes. La escarcha se formó en las cejas y pestañas de los soldados. En medio de la columna, un soldado se desplomó con un grito. Tenía un calambre en la pierna y mostraba signos de agotamiento. ¡Hombre caído! ¡Hombre caído! Los soldados cercanos se arremolinaron. El vehículo de enfermería ya estaba lleno. La camioneta de Vargas se detuvo. ¡Qué molestia! Déjenlo ahí. Que lo recoja el vehículo de retaguardia. No pierdan tiempo, sigan avanzando, ordenó por el altavoz, sin siquiera bajar la ventanilla. El soldado caído intentó levantarse entre sollozos, pero sus piernas no le respondían. En ese momento, Isabela se acercó. Quítate la mochila. Levantó la mochila del soldado y la colocó sobre la suya. Le dio su fusil a Quispe y ayudó al soldado a ponerse de pie. Mi alférez, no puede. Su mochila ya es muy pesada. Silencio. Nadie se queda atrás. Vamos juntos. Isabela pasó el brazo del soldado sobre su hombro y siguió caminando. Con cada paso, dejaba una huella profunda en la nieve. El peso de más de 40 kilogramos le aplastaba los hombros, pero su espalda no se dobló. Parecía una montaña en movimiento. Desde su vehículo, Vargas chasqueó la lengua. ¡Qué estúpida! Sigue con tu espectáculo. Si se lesiona la rodilla, será su problema. Vámonos, no quiero ver esto. La camioneta aceleró y desapareció en la oscuridad. Isabela, viendo las luces traseras rojas alejarse, se mordió el labio. Pedro Vargas, hoy es el último día que disfrutas del aire caliente de tu calefacción. A partir de mañana, toda tu vida será una ruta en el Ártico. A las 4 de la madrugada, apareció la puerta principal del cuartel. Los soldados entraron caminando como zombis. Todos habían completado la marcha. Cuando Isabela, que había estado ayudando a los rezagados hasta el final, entró, los soldados que habían llegado antes comenzaron a aplaudir espontáneamente. Bien hecho, mi alférez. Gracias. El pequeño aplauso creció hasta llenar el patio de armas. El liderazgo demostrado por la nueva alférez, cubierta de barro, había calado hondo en los corazones de los soldados. Pero el momento emotivo fue interrumpido por el mayor Vargas. Con un brazalete de oficial de servicio, estaba de pie en la entrada del puesto de mando. Oigan, silencio. ¿A qué vienen esos aplausos si han entrado como un ejército de derrotados? Mírense. Parecen un montón de mendigos. Vargas se acercó a Isabela y fingió taparse la nariz como si oliera mal. Alférez Reyes, tu aspecto es lamentable. Te hubiera ido mejor si hubieras aceptado mi oferta de llevarte. Por terca, ahora te aguantas. Mañana es la ceremonia de investidura del nuevo comandante general. ¿Piensas asistir con esa pinta? Vete a lavar y a limpiar tu uniforme. Ah, y como eres solo un alférez, quédate en el rincón más alejado, donde nadie te vea. No queremos que el nuevo comandante te vea así. Isabela, frente a Vargas, esbozó por primera vez una leve sonrisa. No se preocupe, mayor. Sé muy bien cómo lo verá el comandante a usted. Y mañana, usted estará en la primera fila. Se lo garantizo. ¿Qué? Está loca de remate. Bueno, ya veremos. Nos vemos mañana después de la ceremonia. Vargas se fue riendo. Isabela miró al cielo nocturno. Las nubes se habían disipado, y las estrellas brillaban intensamente. Sí, nos vemos mañana, Pedro Vargas. A la mañana siguiente, el patio de armas del cuartel general de la Tercera Brigada de Montaña estaba tenso. Era el día de la ceremonia de investidura del nuevo comandante general. La banda militar ensayaba, y los comandantes de las unidades subordinadas y el Estado Mayor, vestidos de gala, se movían con prisa. Miles de soldados estaban formados en filas impecables. El mayor Pedro Vargas,
con su uniforme de gala de clase A y el pecho lleno de medallas, estaba en medio de la fila de oficiales. Le susurró al oficial de personal que estaba a su lado: «Oye, ¿no ves a esa alférez nueva? La tal Isabel Reyes. Le dije claramente que estuviera aquí, pero no la veo». El oficial de personal miró a su alrededor y negó con la cabeza. «No sé, mi mayor. Tampoco la vi en la formación de la mañana. Quizás está en la enfermería, agotada por la marcha de ayer. Seguro que se ha hecho la enferma después de un poco de entrenamiento. Después de esto, le voy a dar una lección». Vargas se ajustó la corbata y tarareó una canción. Se rumoreaba que el nuevo comandante era una figura estricta conocida como la Dama de Hierro, pero a él no le preocupaba. Era un maestro en el arte de adular y un experto en el servilismo. Planeaba ganárselo y asegurarse un buen puesto. El comandante general hace su entrada. Con la voz enérgica del maestro de ceremonias, la banda militar comenzó a tocar una marcha solemne. Todas las miradas se dirigieron a la entrada del edificio principal. Un sedán negro se detuvo y la puerta trasera se abrió. Primero bajó el comandante general de la división. Y detrás de él, apareció el nuevo comandante de la brigada. El sol se reflejaba en la visera de su gorra de gala. Un uniforme verde oscuro perfectamente planchado. Y en sus hombros, 2 estrellas plateadas que brillaban intensamente. Era la general de división Isabela Rojas del Ejército del Perú. Comenzó a caminar hacia la tribuna. Tac, tac. El sonido de sus botas resonaba en los altavoces por todo el patio. Un paso firme y marcial. Un caminar que resultaba familiar. El mayor Vargas, que miraba distraídamente la tribuna, se frotó los ojos. «Espera un momento. Esa cara». Isabela subió a la tribuna, saludó, se quitó la gorra y se la colocó bajo el brazo. Luego se paró frente al micrófono. La pantalla gigante mostró un primer plano de su rostro. Una cara pálida sin maquillaje, unos ojos que brillaban con frialdad. Era la misma alférez Reyes que hasta el día anterior se había revolcado en el lodo, había resistido en la cámara de gas y había caminado 40 kilómetros con sus soldados. La única diferencia era que en lugar de un uniforme de campaña holgado, llevaba un uniforme de gala que le quedaba perfecto, y en lugar de la insignia de alférez, llevaba las estrellas de general de división. «Ah». Un jadeo escapó de la boca del mayor Vargas. Las piernas le flaquearon. El capitán a su lado lo sostuvo. «¿Qué le pasa, mi mayor? ¿Se encuentra mal?». Vargas no podía ni responder. Su rostro se puso blanco como el papel. El corazón le latía desbocado, y el sudor frío le corría por la espalda. No puede ser. Esa mujer. ¿Esa mujer es la comandante general? ¿Isabel Reyes es Isabela Rojas? Isabela Rojas. Finalmente, las piezas del rompecabezas encajaron. La alférez a la que había insultado, acosado sexualmente y hundido en el lodo durante 3 días era la comandante que tenía su vida y su carrera en sus manos. Desde la tribuna, Isabela recorrió lentamente el patio con la mirada. Sus ojos pasaron por las filas de soldados y se detuvieron en la sección de oficiales. Se fijaron exactamente donde estaba el mayor Vargas. En la pantalla, Isabela esbozó una leve sonrisa. Era la misma sonrisa fría que le había mostrado a Vargas la noche anterior. En el momento en que sus miradas se encontraron, Vargas sintió un calor húmedo corriendo por sus pantalones. El terror extremo había paralizado incluso el control de sus esfínteres. «Presente. Soy la general de división Isabela Rojas, comandante general de la 3ª Brigada de Montaña». Su voz resonó en el patio. Era la misma voz que habían escuchado hasta el día anterior. Entre los soldados, comenzaron los murmullos. «Oye, ¿no es la alférez que marchó con nosotros ayer?». «Sí, es ella. La que ayudó a Quispe». «Increíble. Era una general». El asombro de los soldados se convirtió rápidamente en un júbilo casi reverencial. La persona que se había revolcado en el barro con ellos y había compartido su sufrimiento era su comandante. Era una historia legendaria, algo que nunca habían oído en su vida militar. El sargento Quispe, con la boca abierta, miró la tribuna con los ojos enrojecidos. Isabela cerró el discurso de investidura que tenía preparado. Agarró el micrófono y, con un carisma que dominó a la audiencia, comenzó a hablar. «Durante los últimos 3 días, antes de asumir el mando, he sido una más de esta unidad,
sudando y sufriendo con ustedes. Allí vi el excelente espíritu militar y la camaradería de nuestros valientes soldados. Ustedes, que se cuidan unos a otros incluso en el lodo, son los verdaderos hijos del Perú. Los ojos de los soldados brillaron. Pero, la voz de Isabela se volvió repentinamente grave y pesada. El aire en el patio se enfrió al instante. También vi como parásitos que tratan a nuestros soldados como esclavos, que abusan de su poder para pisotear a los débiles y que socavan la disciplina militar, infestan esta unidad. Su mirada se dirigió de nuevo al mayor Vargas. Él bajó la cabeza y temblaba. Los otros oficiales a su lado, sintiendo la tensión, contuvieron la respiración. A partir de hoy, erradicaré de raíz toda la corrupción y las malas prácticas de esta brigada. A esos parásitos que se esconden detrás de sus insignias y chupan la sangre de sus subordinados, los extirparé con mis propias manos. Isabela hizo una pausa y llamó al jefe de la policía militar que esperaba debajo de la tribuna. Jefe de la policía militar. A la orden, mi general. Arreste inmediatamente al oficial de operaciones, mayor Pedro Vargas. El patio se llenó de un murmullo de asombro. Ordenar el arresto de un subordinado directo en plena ceremonia de investidura era algo sin precedentes. Mi general. Me equivoqué. Por favor, perdóneme una vez, gritó Vargas, saliendo de la fila y cayendo de rodillas frente a la tribuna. Su rostro era una máscara de mocos y lágrimas. Se golpeaba la cabeza contra el suelo, suplicando. Estaba ciego. Cometí un pecado mortal. Por favor, sálveme. Isabela bajó de la tribuna. Los policías militares corrieron para inmovilizar a Vargas, pero ella los detuvo con un gesto. Se acercó hasta quedar justo frente a él. Vargas, temblando, no se atrevía a levantar la cabeza. Isabela se inclinó y le susurró al oído, devolviéndole las mismas palabras que él le había dicho 3 días antes. Mayor Vargas, hace 3 días te dije que esperaras. Te dije que quitarme el uniforme era imposible, pero que el tuyo, yo misma lo haría trizas. Mi general. Tus crímenes son incontables. Abuso de autoridad, trato cruel, negligencia en el servicio, desorden en estado de ebriedad, y además, insubordinación y acoso sexual. Tengo tu voz grabada muy claramente en esta grabadora. Después del juicio militar, pasarás mucho, mucho tiempo en prisión. Isabela se enderezó lentamente. Hizo un gesto a los policías militares. Llévenselo. No. Suéltenme. Mi general, sálveme. Ah. Pedro Vargas fue arrastrado por los policías militares, gritando como un animal. Sus pantalones mojados dejaron una marca vergonzosa en el suelo. Al ver esa escena, los soldados sintieron una sensación de alivio y justicia que les quitó un peso de encima. Isabela volvió a subir a la tribuna. El comandante de la compañía de apoyo al combate, el otro comandante de compañía y todos los oficiales presentes en esa escena, preséntense en mi despacho después de la ceremonia. Ustedes también son cómplices. Exigiré responsabilidades a cada uno de ustedes, sin excepción. Los rostros de los oficiales implicados se volvieron cenicientos. Isabela respiró hondo y volvió a mirar a los soldados. Su mirada se suavizó, como una brisa de primavera. Valientes soldados, nunca olvidaré el calor humano que me mostraron estos 3 días. Especialmente tú, sargento Mateo Quispe, que me tendiste la mano. El sargento Quispe, en medio de la formación, se sobresaltó y se puso en posición de firmes. Tu valentía me conmovió. Gracias. A partir de hoy, concedo un día de permiso especial a toda la tropa. Eso es todo. ¡Hurra! Un grito ensordecedor estalló en el patio. No era solo la alegría por el permiso. Era el júbilo por el nacimiento de una líder fuerte que realmente los entendía y los protegería. Sobre el cielo de los Andes, un sol resplandeciente se alzaba. Donde la carne podrida había sido estirpada, comenzaba a crecer tejido nuevo y sano.